Amigos de YouTube, este espacio se prestigia con la presencia del doctor Guerrero Heredia, donde vamos a tratar temas esenciales sobre la conducta humana y sobre todo de esa neurociencia que él sabe manejar, un especialista en psiquiatría. ¿Cómo se siente, doctor? Muy bien, buenas tardes a tu público. ¿Cómo se siente de ánimo? ¿Bien? Todo bien, tú sabes que este trabajo te da ánimo todos los días. Sí, doctor. ¿Y usted no se consulta después de recibir tantas personas? Después uno tiene ya 15 años de consulta. Todos los psiquiatras, cuando salimos en Estados Unidos, necesitamos seguir durante 10 años haciendo terapia con nuestros terapistas. Y después tú te conviertes en terapista de los psiquiatras jóvenes. Y ya uno es el terapista de los terapistas. Pero usted no se carga de oír tantas historias, de repente... Se toma de forma profesional, eso es así. Pero después que sale el consultorio, usted no se lleva eso para su casa. No, desde que salgo ahí ya eso se quedó aquí. Totalmente. Doctor, hay gran preocupación en la sociedad con este tema luego de la muerte de David de los Santos Correa. Muchos entienden que la Policía Nacional debió tener otro abordaje, incluso las personas que lo detuvieron inicialmente en Ágora Mall. ¿Qué se puede hacer de repente cuando uno se encuentra con una persona que mentalmente uno entiende que no está estable? ¿Cómo debe ser el abordaje? Mira, lo primero es que eso es muy difícil y hay que entender que en un país donde no existe la cultura de la salud mental, donde inclusive en el 911 hay una serie de leyes que hay que cambiar sobre cómo abordar a los pacientes de salud mental. Lo primero es que nadie sabía que él tenía un problema mental. Él daba síntomas en muchísimos lugares, en su trabajo, en la casa, pero nadie puede descubrir que una persona tiene una situación. Y más si es una crisis psicótica lo que está viviendo. Entonces, claro, esto es un problema estructural. Ni la seguridad de Ágora Mall, ni la seguridad policial saben manejar estas cosas. Al final, esto tiene que dejarnos un aprendizaje y es sensibilizar a los organismos de seguridad, a la población, a todos los lugares de trabajo, que la salud mental es la parte más importante, no es la física, es la mental. Aunque es lo mismo, salud mental y física es lo mismo porque el cerebro es el principal órgano y es el órgano que nos rige a todos. Pero tenemos que aprender y tomar este caso con el aprendizaje necesario. ¿Por qué? Porque la media, YouTube, los medios, se olvidan de este caso. En 2 semanas ya nadie va a hablar de esto. Pero ya él está muerto. Sí. Está muerto por una deficiencia estructural donde no se hizo nada de lo que tenía que hacerse en cada uno de los lugares donde él estuvo. Como por ejemplo, ¿qué cosas debieron hacerse desde un principio? Bueno, lo primero es intuir que el paciente tenía algo raro y en vez de ser llevado a un lugar, por ejemplo, como llamar a la policía, se pudo haber llamado al 911. Era lo primero. Segundo, los policías no tienen la capacidad todavía, estamos en eso, en la reforma policial, pero los policías no tienen la capacidad de ver este tipo, de entender, de diagnosticar este tipo de situaciones. Y ya después, dentro de la celda, parece que el muchacho se agitó y ahí fue que vino la situación que terminó con su vida. El componente de las esposas, alguien que ya está presentando un cuadro, claro, nosotros los estamos viendo después que el hecho pasó, pero alguien que ya está presentando un cuadro delicado, que se le colocan unas esposas, ¿no es esto un detonante para que pueda actuar de forma agresiva, para que quizás ese momento por el que está pasando termine explotando y exponiendo unas cosas más? Claro que sí, pero en Estados Unidos esos pacientes llegan al hospital esposados. Nosotros en las unidades de psiquiatría es que le quitamos las esposas al paciente. Entonces eso es una realidad en el mundo entero, eso no es solamente en República Dominicana. Los pacientes que son llevados por la policía tienen que estar esposados, porque ellos no tienen los recursos para manejar a un paciente, por ejemplo, psicótico, que es lo que parece indicar que era lo que tenía. Pero ¿pudo esto aumentar quizás su nivel de descontrol? Sí, claro que sí. Cuando él se ve atrapado, cuando una persona se ve limitada de su movimiento físico, pues empeora, claro está. Y el hecho de que alguien, por ejemplo, salga de forma circular a dar vuelta en una plaza, en un centro comercial, eso es típico. Eso es un indicador.
Eso se llama responder a estímulos internos. Eso es la mente de él, psicótica, dando vueltas, y teniendo lo que se llama un diálogo interno. Ese es uno de los principales indicadores de agresividad. Wow. O sea, el hecho de que estuviera circulando, en inglés entrando a algunas tiendas. En inglés le dicen pacing. Cuando el paciente comienza a moverse, eso es un indicador de que puede desarrollar algún tipo de reacción física agresiva. Entonces, ¿estuvo correcta la decisión de quienes con él tuvo un intercambio de solicitar la ayuda? Claro que sí, porque las jovencitas estaban en un momento, en una situación apremiante. Ellas le cogieron miedo. Era un hombre muy fuerte y comenzar a hablar cosas raras de Dios, que cuídate, pídele a Dios por ti, todo ese tipo de cosas fue una señal de que no estaba la cosa bien. Ellos hicieron lo correcto, ellos salieron a buscar ayuda. Sí. ¿Puede algún trastorno en la niñez, aunque eso lo dijo él ya cuando estaba en la celda, ser algún punto crítico en la vida de una persona para su desarrollo? Por supuesto, la enfermedad mental puede comenzar desde la niñez. La mayoría de las patologías mentales comienzan a dar síntomas desde joven, desde muy joven. O sea, que eso pudo haber iniciado ahí con ese cuadro que él estaba describiendo, de que supuestamente había sido abusado cuando era menor de edad. Cuando uno entra en una fase psicótica, esos pensamientos negativos, esos pensamientos traumáticos vuelven. Y eso es lo que rumia el paciente. O sea, el paciente repite estas cosas y entra en ese estado psicótico, que es un estado que está fuera de la realidad, donde evoca todo ese tipo de recuerdos. Entonces, ¿cómo usted aborda esas situaciones ya cuando se presentan aquí en el consultorio? ¿Y qué técnicas emplea para hacer que esa persona vuelva a tener el control de sí? Bueno, lo primero es no confrontar, sino seguir al paciente, hablar con el paciente y convencerlo de que se tome un medicamento. Ahí lo que hay que hacer es medicar al paciente. Ahí no hay terapia que valga, ahí uno deja al paciente en un lugar seguro y trata de inducirlo a que tome el medicamento. Si no se lo toma, hay que inyectar, hay que utilizar los medicamentos vía intramuscular. ¿Usted no cree que a veces nosotros como dominicanos, la cultura, descansamos mucho en lo que tiene que ver la religión y esos temas no se abordan con la responsabilidad que debería ser? Y entendemos que quizás es algo que la gente tiene en el plano existencial y no necesariamente en alguna descomposición química de su cerebro. Siempre ha sido una gran pregunta entre lo psíquico real y lo social. Siempre vamos a tener problemas con todos aquellos que quieren buscar la salud mental dentro de parámetros que no son los reales. Ah, no, que yo busco vida espiritual. Claro, la vida espiritual es positiva, pero ningún paciente psicótico puede tener vida espiritual porque lo va a tergiversar. Una de las causas número uno de alucinaciones son alucinaciones hiperreligiosas, relacionadas con las creencias religiosas. Que en este caso se dio también. Aparentemente había... Que él estaba haciendo referencia a temas bíblicos y demás. Eso es muy típico. ¿Por qué? Porque tú tienes ese acervo cultural, tú conoces la Biblia y puedes alucinar a través de cualquier información que tú tengas. Yo escuché, doctor, y esto no ha sido corroborado por las autoridades, pero usted como especialista me dará su opinión al respecto, lo cual no quiere decir que estamos haciendo un análisis porque usted no pudo nunca consultarlo. Claro que no. Pero yo quiero preguntarle porque hubo una persona que se acercó hacia mí cuando estaba haciendo la cobertura noticiosa, se identificó como alguien anónimo y me dijo que David estaba siendo sometido a un estrés laboral fuerte y que había presentado cuadros dentro de su trabajo que le hicieron salir de sí. ¿Pudo esto contribuir? Claro, el estrés económico y el estrés laboral son los principales desencadenantes en el mundo moderno de problemas mentales. En ese sentido, entonces, ¿se pudo haber evitado quizás con una intervención ya de la familia? Es que la familia parece que no tenía mucha conciencia y ese es un problema nacional, estructural, mundial. De qué tanto la familia tiene conciencia de que este muchacho tenía un problema mental. O sea, esto es un problema, como te decía al principio, estructural.
Sí. Aquí lo que hay que cambiar, así como sabe la gente, cuando una gente tiene asma, sabe ya de COVID, cuando le va a dar un infarto, así tienen que entender también cuando los pacientes se desestabilizan mentalmente. En cuanto a la familia, que lejos de sobrepasar el duelo, como típicamente lo hace cualquiera cuando se le muere un familiar, tengan que abortar este proceso y acudir a los medios de comunicación, sí, y acudir a la justicia. ¿Qué deben hacer ellos para cuidar su salud mental? Porque también están en riesgo. Ellos están ahora mismo en lo que se llama un momento de negación, y ya entran después de la negación. Son 5 etapas del duelo que se pasan. Ellos están después entrando en el proceso de irritabilidad, de rabia frente a todo lo que ha pasado. Y esas etapas las va a pasar sus familiares, definitivamente. Deberían acudir a buscar ayuda psicológica, no tanto psiquiátrica, sino psicológica. Y en cuanto a ese sentimiento en contra de la policía que está generando la población dominicana sobre la forma en que sí actúa, ¿no es esto perjudicial? Bueno, es que son mecanismos proyectivos sociales. Proyectivos sociales significa que siempre hay que buscar un culpable. Obviamente que la policía tiene parte de culpa, pero quien tiene la culpa es la sociedad, es la estructura social que no tiene parámetros establecidos para manejar los problemas de salud mental. Sí, ciertamente. O sea, hay una debilidad dentro del sistema. De todos los aspectos, médicos, policiales, de seguridad nacional, de seguridad en todos los lugares públicos. No existe una cultura de salud mental. ¿A nivel mundial es caro atender el tema de salud mental o es exclusivo de la República Dominicana? No, por Dios, el tema, los psiquiatras, cuando usted calcula, el psiquiatra es uno de los médicos peores pagados en el mundo entero. Si tú ves los niveles de, por ejemplo, de income, de beneficio de los médicos, los psiquiatras somos los que menos ganamos. Los psiquiatras, los pediatras, los médicos familiares son los médicos que menos ganan dinero. O sea, que en ese sentido también pudiera... Sí, la psiquiatría es la cenicienta de la medicina. De la medicina. Así es. Wow. Doctor, en el país, ¿por qué no se han dado las condiciones para crear hospitales públicos donde la gente sea recibida con estos cuadros? Mira, no hay duda que en la última década han aumentado las unidades de salud mental en diferentes hospitales. Faltan muchísimas, como faltan psiquiatras. En este país deberían haber por lo menos 1.200 psiquiatras. Y hay 200. ¿200? Solo 200. Wow. O sea que nosotros tenemos un recorte de más de 1.000 psiquiatras. Aquí en el país hacen falta 1.000 psiquiatras. Y anualmente nuestro sistema de salud lo que gradúa son 4 o 5 o 6. 5 o 6 solamente. ¿En un año? En un año. Pero es un déficit. Es un déficit enorme, así mismo es. Y la deficiencia que hay en las residencias de psiquiatría en el país. Y la necesidad que hay de momento. Muy grande. Usted precisamente fue de los pocos que hizo estudios durante la pandemia sobre el comportamiento humano. Así es. Del COVID-19 y cómo la gente fue reaccionando. ¿Usted entiende que este nivel de violencia, de irritabilidad que estamos viviendo en la sociedad en este momento obedece quizás a esas secuelas? No hay duda de que es un factor incidente dentro de los trastornos de ansiedad. Nuestro estudio COVID 2020, que fue presentado en Europa, tú sabes que el dominicano es el último que te valora. Sí. Por la misma sociedad mediocre, es el último que te valora. Yo presenté mis estudios y se publicaron en Europa. Y justamente los estudios que han venido después del de nosotros también confirman de que la ansiedad aumentó después de la pandemia. ¿Eso se debe al encierro o qué otro componente? El componente de terror. El mundo vivió épocas de terror. La media aterrorizando, la confinación fue una bomba. Y las relaciones de pareja, vimos incluso mucho divorcio. Muchísimo deterioro, sí. Los divorcios, no estaban acostumbrados las parejas a convivir juntos. Tú sabes que no. Tú sabes que tú sales a trabajar a las 8 de la mañana y regresas a tu casa a las 10 de la noche, cansado y explotado. Sí. Pero tú sabes lo que pasarte el día entero con tu pareja. Claro que desencadenó muchísimos problemas maritales. ¿Qué otros problemas usted pudo identificar así sobre principalmente comportamiento humano? Aumento del consumo de marihuana, ansiedad y los trastornos afectivos también aumentaron. Bebidas la depresión también. No, eso fue uno de los grandes puntos de nosotros y la gente no lo entendió.
reaccionó. Tú sabes que el dominicano reacciona, pero no lee el estudio. No, el alcohol bajó. Los niveles de producción de alcohol bajaron. Los niveles de venta de alcohol bajaron. El dominicano bebe en colmadón y los colmadones duraron meses cerrados. Sí. Entonces, al final, en realidad, el consumo de alcohol disminuyó. La gente solamente bebía en la casa. Pero un hombre alcohólico que se bebía 10 cervezas en el colmado, cuando llegaba a la casa nada más se podía beber 5 porque la mujer lo paraba. Entonces, el problema del alcoholismo bajó durante la pandemia. Se consumió menos alcohol, diferente a la marihuana. La marihuana sí aumentó en los jóvenes. ¿Y usted favorece que sea legalizada la marihuana, doctor? La marihuana medicinal es una realidad en el mundo entero que a nosotros nos faltan muchos años todavía. Aquí todo llega de último. Sí, ciertamente. En Canadá ya es una realidad. No, en miles de países la marihuana medicinal, es que eso ya no es un tema. La parte medicinal, lo de la legalización recreativa es otro mundo. Pero aquí ni siquiera se está pensando en el efecto terapéutico de la marihuana medicinal. Aquí hay algunos sitios, doctor, donde están haciendo una especie como de, tratando de que la gente se encuentre en el plano espiritual y utilizan algunos alucinógenos y demás. ¿Usted favorece esas terapias? Los psicodélicos son el futuro de la psiquiatría. Ya hay más de 5 psicodélicos y 5 compañías farmacéuticas preparadas para sacar al mercado posiblemente medicamentos de base psicodélica. Eso es una realidad. Enfocado en ese segmento, de que la gente vaya a un sitio donde se sienta relajado. Prescrito por los psiquiatras. Pero prescrito por los psiquiatras. En ese sentido se están haciendo muchos estudios. Sí. Doctor, hace poco usted hizo varios cambios en cuanto a la radio se refiere. Primero estaba en la Z, después pasó a 98.5, después terminó en Alofoque. 18 años en la receta médica. En la Z creamos el programa número 1 de salud radial. Creamos una realidad luego del gobierno de la mañana. Y de ahí tuvimos una transición. Fuimos un rato a Rumba, por Ricardo Nieves y Domingo Páez, que justamente ya salieron de Rumba. ¿Qué oferta le hicieron para que usted se fuera a Rumba? Yo no cobré un chel en Rumba. O sea, nada. No, porque no se crearon los mecanismos comerciales. Pero no lo ofertaron así como lo ofertan, dada el auge que tenía la receta médica de la Z. ¿Y cuánto tú crees que yo producía en la receta médica de la Z? No sé, 5 millones mensuales. Si yo te digo lo que yo producí en la receta médica, tú agarras todo esto y desbaratas el consultorio. No, esto no puede ser, no. ¿Qué? Todo el que trabaja en ¿Era honorífico? No era honorífico, pero era casi honorífico. Y entonces, ¿pero cómo le convencen entonces de que se vaya? No, ¿O qué elementos se dieron para que usted abandonara la Z? No, el problema de la Z fue un problema político. Y tú lo sabes. Fue la época de las elecciones. Sí. Nosotros tuvimos una participación indirecta muy directa. Sí. La realidad de la salud en COVID, quien la enfrentó en República Dominicana fue la receta médica de la Z, en manos mías y de Mario Lama. Y mira dónde está Mario Lama ahora. Mario Lama le respondieron, ¿no? Claro. Mario Lama es el director del Servicio Nacional de Salud. Yo no tengo intereses políticos. Yo no quiero política en mi vida, por lo menos por los próximos años. ¿Ni le interesa servir al Estado desde algún puesto? No, menos. Tú sabes las cosas que yo le he dicho que no. Cada rato, una propuesta. ¿Usted pertenece a los asesores de la policía o no? Sí, gratis, honorífico, sin dieta. También. Sí, ahí participamos, fuimos parte del proceso de reforma policial. ¿Y ahí hizo esas recomendaciones sobre la salud mental? Todo eso está escrito y en hechos. ¿Y cree que se tomará en cuenta lo que usted está proponiendo? Sí, claro. La parte de salud mental de la policía, eso hasta casi trabaja bien, como está ahora mismo. Como está ahora. Después, entonces, ¿cómo Antonio le convence? ¿Usted qué le dice a Antonio que quería hacer? No. Yo realmente seguí en ese momento a Domingo Páez y a Ricardo Nieves. Hicimos el programa, pero ya ellos mismos están ahora en El Sol. Sí. Que era lo que yo decía que era lo más lógico, salir de la mayor audiencia a la otra de mayor audiencia, no irnos a una pequeña ¿Y por qué Antonio entonces no le dio esa oportunidad dentro de Sol? Tú vas allá y le preguntas a Antonio. Claro, entonces, ¿cómo le convence Santiago Matías para que vaya hacia allá? Bueno, yo soy psiquiatra y el psiquiatra tiene que estar donde está el problema.
Y el problema está en la juventud. Wow. Y nosotros tenemos la plataforma más importante del área del Caribe y posiblemente de toda Centroamérica. Y nosotros queremos incidir en esa juventud. O sea, que fue un plan suyo. Sí, claro, el éxito del programa, el éxito de los YouTube, el éxito del programa radial que está diseñado para ese público que verdaderamente es salvable y que tiene los problemas. Yo no hago nada con hablar a los viejos. Ya los viejos me dieron 18 años en la receta. Es ahora con los jóvenes, esa población entre 14 años y 35 años, que son los millennials, necesitan tener programas culturales, en el caso mío, cultura médica, dentro de sus programas. Entonces nosotros estamos haciendo, claro, poco a poco, no es fácil, pero ya tenemos un público, ese 12 o 15% de esos millones de seguidores que tiene Santiago. Nos están escuchando, nos están parando en todas las esquinas. Doctor, toca este tema. Nosotros estamos llevando por primera vez la ciencia aplatanada a la juventud que la necesita. Y algunas personas no le dijeron, pero ¿por qué tú te vas con Santiago? Porque Santiago es el mejor. Y nosotros siempre hemos estado donde está lo mejor. La Z101 durante los últimos 20 años fue la radio dominicana. Y ahora la plataforma número 1 de nuestro país es Alofoque. ¿Y los resultados en cuanto económico le importan o no? ¿Usted solamente quiere hacerlo por la proyección que le da la plataforma? José, tú viste esta oficina. Nosotros somos una empresa de 16 psicólogos, 4 psiquiatras. Yo no estoy en la radio por economía. Yo no estoy en la radio, yo estoy en la radio como el hobby que cada día se hace más grande porque la comunicación es parte ya de mi vida. Sí. Pero la radio no es el método en que yo tengo para producir dinero. Sí, a nivel mediático, doctor, ¿usted recomienda a la gente que vea o no noticias? Porque hay veces que las personas dicen que sienten estrés cuando están consultando. Toda la vida se ha dicho eso. Que haya una amarillización de la noticia y un aumento del morbo es parte del posmodernismo. Eso no lo puede evitar nadie. Que no pasemos tantas imágenes malas, crudas. Esa es la realidad. Sí. El mundo posmoderno es imagen. Sí. En cuanto a Rochy, que usted también... Yo ni conozco bien ese caso. ¿No lo conoce? No. Pero en sentido general, ¿qué hace que un adulto sienta atracción por un niño? Ese es o por un menor de edad. Bueno, lo que se llama la pedofilia y la efebofilia, que es el gusto por los jóvenes, es algo que muy profundo y eso hay que manejarlo ya en un programa especial nada más de eso. Con mucha delicadeza. Claro que sí, es un tema delicado. Doctor, ¿qué metas tiene usted a corto y largo plazo como psiquiatra en el país? ¿Qué le gustaría hacer como profesional? Mira, yo tengo 20 años que regresé de los Estados Unidos. Creo que tengo una de las principales oficinas de salud mental en el país, en el plano privado. Siempre he estado en el plano privado. Seguir trabajando, es lo único que yo he hecho en mi vida, trabajar desde los 14 años, desde que daba clase de redacción en las escuelas de mi padre. Sí. Y trabajar y en la parte comunicacional cada día, tratar de incidir, de llegar con temas científicos a la juventud. Sí. Ese es mi objetivo. Propiciar más el ambiente de la juventud. Provocar a la juventud. Provocarla, pero provocarla desde el ámbito científico. Y eso se puede. Los jóvenes son los que tienen las grandes preguntas. ¿Qué somos? ¿Para dónde vamos? ¿Existe Dios, la ciencia, la filosofía, la tecnología? Tenemos que provocar a nuestros jóvenes. Sí. Y ese es mi trabajo. ¿Y cómo es su relación con Dios, doctor? Muy personal, muy individual y muy especial. Porque el problema sería definir qué es Dios para ti. Quizás lo que es Dios para ti no es Dios para mí. Sí. Entonces yo no soy religioso. Públicamente todo el mundo sabe que yo no soy religioso. Yo en el año 2004 en la Z dije que yo no era religioso. La gente decía, doctor, pero usted es psiquiatra, no le van a ir los pacientes. Ahí fue que llegaron. Yo tengo miles de pacientes referidos por pastores, por curas. Tengo curas de pacientes, tengo pastores de pacientes. Tengo políticos que nos tiramos los cables y tú lo ves sentado ahí afuera, de todos los partidos.
Entonces, una cosa es mi oficio, una cosa es la salud mental. Claro que sí. Mi oficio, cuando tú entras ahí, yo soy otra persona. Claro que sí. El comunicador, yo estoy en la radio para provocar, Sí. no para crear el equilibrio que yo le doy a mis pacientes en mi Cuando consulta. llega aquí. Yo estoy en la sociedad y en la comunicación para provocar, porque de la provocación surge la dialéctica. Claro. Y la dialéctica es la base de la ciencia. Sí mismo es, hay que preguntar. Pero hablando de provocación, ¿usted cree que le hizo daño en algún momento dado la polémica generada con Agustín Laje? No, yo a ese joven le agradezco en el alma porque me expuso, como él decía, a ti no te conoce nadie. Bueno, a mí me conocen en mi paisito, pero no, la proyección que yo tuve, porque a mí me interesa provocar. Yo no estoy aquí para ganar votos, ni para hacerme el simpático. Yo no soy simpático en la radio, todo el mundo lo sabe, todo el mundo conoce mi estilo, pero nosotros llegamos a 2 millones de latinoamericanos. Wow, sí. Me dañaron la página de aquí porque él tiene su grupo, él pertenece a la derecha y él no lo niega. Claro. Los hijos míos, yo lo dije en un programa con el amigo Aneudi, que ellos siguen a Agustín. No, Agustín se puso aquí. Y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Pero a nivel de imagen no le causó daño. ¿Usted entiende que no? Bueno, ¿imagen en qué aspecto? ¿El aspecto de comunicación? Sí, en el aspecto comunicacional. Bueno, yo en ese momento, acuérdate que la sociedad se dividió mucho con las 3 causales. Sí. Y no ideología política, la ideología política se fueron al caramba, sino entre conservadores y liberales. Y el plano conservador tiene que exportar a un intelectual de derecha de Argentina porque aquí no hay nadie que le haga ese trabajo. O sea que... Y los de la izquierda, que son la misma cosa, no aparece nadie que le haga la contra a este muchacho, porque este muchacho es un verdugo y se los come con yuca a todos los izquierdistas juntos. Sí. Pero también me da pena que la derecha no tenga nadie como él aquí en este país que pueda emitir esos juicios. O sea, que a nivel intelectual, para que pueda combatirlo, no hay alguien así que pueda enfrentarlo quizás y que quiera dar la cara ante los medios. Bueno, él completamente saboteó el programa nuestro. Él fue a provocarme, a decirme que yo era un maleducado. Él hizo su trabajo. Y la segunda vez que lo invitaron a tener ya sí un debate con nosotros, él no quiso. Y fue Santiago Matías, es el testigo de eso. Ahí es cuando se invita entonces a José Laluz para que haga y participe. No, después de nosotros, que nosotros desde un espacio chiquitico casi opacamos ese debate. El debate mío con él, que no fue ningún debate, yo lo llevé fue a hablar de las 3 causales, provocó más reacción que el debate con José Laluz. Doctor, ¿cómo usted entiende que va el país a nivel gubernamental para ir? Gubernamental, pero tú me estás metiendo. No importa, pero usted tiene una opinión de cómo usted entiende cómo van las cosas, yo creo valoración del presidente Abinader. Mi valoración del presidente Abinader es que yo creo que él tiene todas las mejores intenciones del mundo de hacer las cosas, y eso me consta por haber sido parte de la reforma policial. ¿Y qué hacemos con las intenciones, doctor, si no se materializan? No, pregúntale al pueblo. Porque eso decían de Danilo también, que tenía muy buenas intenciones. Sí, pero las intenciones de Danilo como que no obvió muchas cosas, y fíjate dónde está media familia de él. O sea que no puedes comparar la intención de Danilo con la de Luis, definitivamente. Claro, no se puede comparar. Distintas. ¿Y qué recomendaciones finales usted le da a las personas para que estén alertas a señales tempranas sobre situaciones de crisis mental? ¿Cuándo una persona debe acudir a donde un profesional como usted o como cualquier otro? Todo el mundo intuye cuando una persona no está bien. Pero del paso de cuando no está bien a llevarlo al psiquiatra o al psicólogo, pasan años. Wow. Vamos a sensibilizarnos. Vamos a entender que ir al psiquiatra y al psicólogo es igual que ir a cualquier médico. Entonces, sensibilización. Por eso este caso es importante, porque pone en relieve el problema de salud mental. Y mientras más personas lo escuchan y sensibilizan, más progresaremos en ese sentido. Presionar al gobierno por más salas de unidades de crisis de psiquiatría y ayudar, ¿no?, en lo que se pueda, ya la parte nuestra, en la parte privada,
y en la parte comunicacional a fomentar la educación en salud mental. E incentivar, doctor, también para que los estudiantes que están en las universidades pues se encaminen también para el tema de la salud mental. Todos los años vamos a nuestra universidad UNIBE y promovemos a los estudiantes de medicina la carrera de psiquiatría realmente. Sí. Bueno, doctor, agradecerle su tiempo porque sabemos que es muy valioso. Justamente en ese instante va a recibir a otras personas que debe consultar y yo sé que ha tratado de ser lo más dinámico posible para que tengamos un mayor número de preguntas. Recuerden compartir este contenido. Agradezco la oportunidad de que usted me recibiera en su espacio. A tus órdenes. Y de verdad que debemos hacerlo por lo menos una vez cada 2 meses, tratar estos temas de salud mental para ir familiarizando a las personas sobre la importancia de la misma. Así es. Tú tienes tremendo equipo, ¿eh? Tú tienes... Sí. Te está yendo bien, qué bueno. A Bambán, excelente todo este equipo que tenemos aquí. Bueno, gracias, doctor. Que Dios le bendiga. Un placer que me haya recibido aquí. Seguimos con las exclusivas de José Peguero. Bye, bye.